Hola mis amados, Dios les bendiga. Un abrazo una vez más con ustedes. Me da mucha alegría poder saludarlos en este día. Quiero saludar a todos aquellos que se han conectado hoy para recibir del amor de Dios a través de lo que podemos compartir en estos espacios. Recibir de ese amor que emana del corazón de Dios y que en todo tiempo Dios nos está dando. Creo que si hay un mensaje que podemos y debemos dar en todo tiempo y que nunca caduca, un mensaje que no tiene fecha de vencimiento, es el mensaje del amor de Dios. Y finalmente eso es el evangelio, porque la palabra evangelio significa buena nueva. Y el evangelio es eso, es el amor de Dios predicado, es el amor de Dios manifestado, es la buena nueva de que Dios nos ama, nunca nos deja y nunca nos ha dejado y nunca nos dejará de amar. Quiero empezar diciéndoles que hoy inicia una serie. Hoy es como el abrebocas de una serie. Dios en este tiempo ha estado hablando a mi corazón. Me he sentido bastante confrontado en muchos aspectos de la fe. Y creo que uno de los aspectos en los que más me he cuestionado como creyente y como pastor es el aspecto de que soy un agente de amor, y a través del amor es como los cristianos transformamos una sociedad. Fue el amor ese vínculo a través del cual Jesús transformó en su época, y yo creo que sigue siendo el mismo vínculo, sigue siendo la misma herramienta, el amor, ese ingrediente que nos debe ayudar a nosotros como cristianos y como iglesia a transformar nuestro entorno. Y hoy damos inicio a una serie que tiene como título Escandaloso Amor. Escandaloso amor. El amor de Dios pues es así, es escandaloso. Y cuando uno ve y uno lee los evangelios para poder encontrar en la vida de Jesús algunos elementos prácticos importantes para la vida de nosotros como cristianos, encontramos que Jesús tuvo unas prácticas fundamentadas en el amor que en su época llegaron a ser escandalosas para los maestros de la ley y para los que de alguna manera vivían la tradición de la religión. Para ellos llegó a ser escandaloso esas prácticas de Jesús que salían del molde religioso de su época. Y cada vez que pienso en eso, cada vez que pienso en aquellos momentos en los que Jesús rompió el molde religioso y eso causó escándalo, me hago una pregunta: ¿qué moldes religiosos estoy yo rompiendo que de alguna manera causan escándalo, incomodidad, asombro, señalamientos y hasta rechazo de los mismos nuestros? Porque finalmente eso fue lo que ocurrió con Jesús, ¿no? Ese amor escandaloso hizo que los mismos suyos lo señalaran y dijeran: ¿cómo haces esto? ¿Cómo comes con esta gente? ¿Cómo hablas con esta mujer? ¿Cómo te sientas con esta persona? ¿Acaso sabes con quién estás? Y Jesús sabía con quién estaba. ¿Cómo te acercas a este hombre teniendo una enfermedad que lo hace impuro, intocable? No te puedes acercar. Y eso hizo que Jesús generó escándalo a través de esas manifestaciones de amor, donde Él se acercaba, donde Él abrazaba, donde Él amaba, sin importar quién era la persona con la que Él se encontraba. Es en base a eso en lo que se va a construir esta serie que hoy le estamos dando apertura. Y antes de arrancar quiero empezar con esta frase. Pero primero vamos a orar y vamos a decirle a Dios que en este día disponemos nuestros corazones para que Él hable. Y usted no se puede perder. Miren, yo les digo, no se pierdan esta serie, porque esta serie va a hablar de lo que somos nosotros por esencia, quienes somos en esencia. Y quiero que descubramos cosas que yo he venido descubriendo en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de replantear mi fe, de interiorizar la fe y de evaluarla a la luz de las Escrituras, pero principalmente a la luz de lo que Jesús vivió y manifestó. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor.
Gracias porque tu amor es inagotable, porque no te cansas, Señor, en todo momento amas, en todo momento abrazas, en todo momento sostienes. Y aquí nosotros abrazamos tu amor porque definitivamente entendemos, Dios, que sin tu amor no podemos vivir. Podemos hacer buenos intentos en la vida, pero sin tu amor no podemos vivir. Abrázanos con tu amor, abraza a cada persona que se ha podido conectar, a cada persona que puede acceder a escuchar, Padre, este mensaje de hoy, y que podamos encontrar en este mensaje una voz de aliento, esa buena nueva que predicó Jesús, del reino de los cielos que se había acercado, que no significaba más que Dios amaba tanto que se acercó. Dios amaba tanto que se acercó a través de Jesús. Ayúdanos a entender esto hoy, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que es el amor escandaloso que Jesús nos modeló. Y quiero empezar con la siguiente frase. Esta frase es tremenda. Jesús en varias ocasiones dijo: oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Y partiendo de allí, quiero hablar acerca de cómo Jesús confrontó la estructura religiosa de su tiempo con amor. El método de confrontación de Jesús contra la estructura religiosa de su época fue la manifestación, las expresiones de amor. Y Jesús en muchas ocasiones dijo: oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo. Y esto nos enseña algo, y es que aunque para nosotros las escrituras es importante, más importante aún es interpretar las escrituras a la luz de lo que los evangelios nos muestran acerca de Jesús. O sea que cada vez que usted va a leer las escrituras, cada vez que usted va a leer la Biblia, léalos con el lente de la vida de Jesús, para poder entender, para poder adaptar, para poder aplicar los conceptos bíblicos. Necesitamos primero traducirlos a través del lente de Jesús. Para nosotros, Jesús es importante, el mensaje de Jesús es importante, y es tan importante, es tan relevante y es tan esencial que Jesús dijo: oísteis que fue dicho. En otras palabras, las escrituras dicen, pero ahora yo les digo. O sea que aquello que Jesús decía, aquello que Jesús hacía y aquello que Jesús vivía es y está por encima de aquello que podemos encontrar en todo el resto de las escrituras. Y eso no quiere decir que el resto de las escrituras no sean importantes o que no debamos leerlas, sino que cuando las vayamos a leer deben ser interpretadas a través de la vida de Jesús. Y cualquier cosa que se salga, que parezca salirse de aquel ejemplo de la vida de Jesús, necesita ser traducido, decodificado a través de la vida de Jesús. Ese oísteis, mas ahora yo os digo, muestra que Jesús tiene total autoridad por sobre todas las escrituras. Quiero empezar leyéndoles el siguiente texto. Mateo capítulo 22, versículos del 34 en adelante, dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, eran personas que conocían y que sabían, le tendió una trampa a Jesús. Ellos constantemente estaban buscándole hacer caer al Señor, poniéndole trampas con preguntas. Y le tiende una trampa con una pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Porque si había algo que era importante y de suma importancia y de importancia de cumplimiento para ellos, era la ley. Aunque debo decir que era de suma importancia, pero realmente era una carga para ellos, y lo manifiesta Pedro en una ocasión cuando está hablando acerca de la ley, y está diciendo y reconociendo que era algo cargoso para sus vidas y difícil para ellos poderlas cumplir. Y él está diciendo: Maestro, ¿cuál de las leyes de estos mandamientos es el más importante de la ley? Y el Señor comienza hablando acerca del primero. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Y el versículo 38 él dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero en el versículo 39 dice, el segundo se parece a este. Se parecen dos cosas. Primero, que tiene como vínculo el amor, y en segundo lugar, que tiene suma importancia en la vida del cristiano, tal como amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dependen, o si pudiéramos decir, todo lo que tiene que ver con ley, profetas, todo lo que tiene que ver con normativas y leyes del Antiguo Testamento se condensan en estas dos normas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Amar a los demás. El amor es el vínculo que nos une a Dios. El amor es el vínculo que nos une a las personas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús hablándole también le dice esto a sus oyentes: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ustedes también deben amarse los unos a los otros. Y me causa curiosidad qué es lo que quiero dejar sobre la mesa hoy para poder en las siguientes sesiones que nos podamos encontrar, poder seguir ahondando acerca del tema y encontrando lo que el amor de Dios expresado a través de Jesús puede ocasionar, la transformación que puede ocasionar en la vida de una persona. Es lo que vamos a ir viendo en cada sesión que vamos a tener miércoles y domingos. Me causa impresión o captura mi atención que Jesús les dice: este mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo. ¿Acaso nunca habían escuchado estos hombres, nunca había escuchado el pueblo de Israel hablar acerca del amor de Dios? David menciona acerca del amor de Dios, y muchos hombres de la Biblia del Antiguo Testamento mencionan sobre el amor de Dios cuando hacen sus escritos. Sin embargo, parece ser que dentro de las normativas o leyes, el amor no era un vínculo muy usado a la hora de vivir leyes o normas como pueblo. Jesús viene entonces para cambiar paradigmas. Dice que lo que Él les va a dar, ese mandamiento que les va a dar, es un mandamiento nuevo, o por lo menos no era una práctica muy común dentro de quienes lo estaban oyendo. Cuando Jesús aparece en escena, hace más de 2000 años, se encuentra con que habían más de 600 normas y leyes añadidas a los 10 mandamientos. Imagínate, era un pueblo que tenía un extenso cartel de normas y de leyes que tenían que ver con la conducta, que tenían que ver con procedimientos, pero por sobre todo que tenía que ver con la tradición. Más de 600 leyes encuentra Jesús, diferentes a las que le habían sido dadas a Moisés, que tenían que ver con la tradición, que tenían que ver con la fe, que tenían que ver con la religión que ellos profesaban. Entonces, al parecer, según las palabras que Jesús nos deja ver aquí en el Evangelio de Juan, no tenían esas leyes mucho que ver, o no estaban muy enfocadas en las prácticas del amor, sino que tenían más que ver y estaban más enfocadas en cumplir leyes y normativas enfocadas en sus tradiciones. ¿Y saben qué me muestra esto? Esto me muestra algo importante que quiero que le quede a usted hoy en el corazón. Escuche muy bien esto. Si usted puede anotarlo como una frase que de aquí en adelante le ayude a usted a cambiar algo. Y es que la tradición mata el amor. La tradición, todo aquello que se convierte en una forma, en una fórmula, en una normativa dentro de la estructura de una iglesia, termina matando lo que debe ser la esencia de la iglesia, que es el amor. Termina teniendo mucho más valor. Una fe sustentada en la tradición
en el cumplimiento de reglas y normas, se convierte con el tiempo en una carga, en cadenas que con el tiempo se vuelven más pesadas. En otras palabras, la religión es una vivencia basada en normas y leyes, pero el Evangelio, porque decíamos al principio que el Evangelio es buena nueva, el Evangelio es la buena noticia del amor de Dios expresado en Jesús, y ese amor sana y libera. Y por eso Jesús decía: vengan a mí los que estén cargados y cansados. ¿De qué? De la religión, de las tradiciones, de la ley y de las normativas, y en mí encontrarán descanso. Vengan a mí aquellos cansados de profesar el judaísmo y encuentren en mi amor liberación, encuentren sanidad, encuentren restauración y encuentren paz. Finalmente, ese es el Evangelio, esa es la esencia de quienes somos. Expresar amor es parte de nosotros, o por lo menos debería ser parte de nosotros, en la expresión de amor. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Y me causa curiosidad porque Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, y Juan luego dice que se amen unos a otros, y no es que les esté dando un mandamiento nuevo, y no es que se esté contradiciendo con Jesús. Lo que pasa es que Juan está reconociendo que aunque Jesús dio un mandamiento nuevo, que nuevo dentro de sus prácticas y normativas, pero muy antiguo, está diciendo lo que está queriendo decir Juan, muy antiguo, dentro del corazón de Dios, porque el amor de Dios fue revelado desde el inicio, desde la creación, desde el Antiguo Testamento, vemos la manifestación del amor de Dios, pero lastimosamente el pueblo no supo interpretar ese amor de Dios y no supo entenderlo, y al no saber entenderlo, construyeron todo un sistema religioso estructurado y basado en normas y reglas por cumplir para satisfacer una tradición y a unos maestros que querían que se cumpliera esa tradición, pero lejos del corazón de Dios. La tradición termina alejándonos del corazón de Dios. Todo aquello que se vuelve carga, se vuelve monótono y nos aleja del amor de Dios, cuando el amor debería ser liberador, cuando el amor debería ser sanador. Y muchos hoy no quieren tener nada que ver con nosotros, como iglesia, como cristianos, como creyentes, porque de alguna manera representamos una carga más para ellos, porque se sienten señalados, porque se sienten juzgados, porque sienten que en vez de nosotros alivianar sus cargas, les estamos poniendo más cargas. ¿Quieres ser parte de esta comunidad? Entonces debe ser así. Y generamos y agregamos más cargas, cuando lo que debemos hacer es quitar y alivianar cargas. Eres bienvenido. Y un lema que tengo yo como iglesia, y se los comparto a ustedes que me están viendo. Nuestro lema como iglesia, tengo dos. Uno es: todos son bienvenidos. Y cuando digo todos, son todos. Y el otro lema que tengo es: eres bienvenido tal como eres. No hay una contraindicación para ser parte de nuestra comunidad de fe. No hay una contraindicación, no tienes que cambiar, no te estamos pidiendo mejorar, solo te estamos pidiendo que te des la oportunidad de conocer y de abrazar el amor sanador y transformador de Jesús. Nosotros debemos expresar amor, y esta es la invitación que yo les hago hoy, y esto es lo que estoy poniendo hoy sobre la mesa. Y lo que se nos viene es una serie de momentos en la vida de Jesús, donde Jesús se encuentra con diferentes personas que la sociedad señalaba, rechazaba, y que vieron mal en Jesús y causó escándalo religioso, porque Jesús se acercó, abrazó e hizo todo lo contrario a lo que las estructuras religiosas decían y hacían en su momento, y eso causó un escándalo, pero es lo que debe ocurrir. ¿Saben? Como iglesia hemos causado escándalo, creo que sí, pero el escándalo lo hemos hecho en dirección equivocada. Yo quiero construir una iglesia, y me atrevo a decirlo aquí en público, que
que escandalice, pero no a aquellos que hoy tal vez parecieran estar lejos de Dios, sino que escandalice a aquellos que hacen parte de la religión, parte de la estructura tradicional y no quieren abandonarla. Quiero romper el molde de la tradición. Quiero romper el molde, esa estructura que nos separa del amor de Dios. Quiero romper tantos paradigmas religiosos que hoy nos tienen encapsulados dentro de una tradición y no nos deja ver lo que Dios está viendo y no nos deja manifestar el amor que Jesús manifestó. Quiero construir una comunidad de fe que cause escándalo dentro de la misma comunidad tradicional. Pero silencio, que eso quede entre nosotros. Algo Dios nos está llamando y creo que Dios siempre llama pequeños remanentes para poder expresar su amor y poder expresar la esencia de lo que hay en su corazón. Esto entonces es, mis queridos amigos, Escandaloso Amor. Este es el inicio de la serie. Quiero dejarles aquí este pequeño pasabocas, esta pequeña apertura para que este domingo a las 10 de la mañana usted vuelva y se conecte, invite a otros. Quiero manifestarle al mundo que el amor de Dios sigue allí, que el amor de Dios no rechaza a nadie, que el amor de Dios abraza a todo aquel que quiera abrazarlo y aún a aquel que no quiera abrazarlo. Allí está Dios para amar. Que Dios nos ama, que Dios no nos ha rechazado, que Dios no está enojado, que Dios y su amor están dispuestos en todo tiempo y en todo momento. Y que allí donde la religión, y me incluyo dentro de ellos, que allí donde la religión y la tradición los ha señalado, quiero decirle a la gente que allí donde la tradición los ha señalado, los ha rechazado y los ha juzgado, estamos hoy aquí, un grupo pequeño representando el amor de Jesús para decirles que los amamos como Jesús los amó. Mis amados, un abrazo. Dios les bendiga en esta noche. Hoy ha sido un día complicado, he tenido contratiempos, no se imaginan lo que he estado haciendo para poder transmitir, pero con muchos deseos de poder traer este mensaje a sus corazones. He tenido unas complicaciones con el internet, pero sea como sea, estaré conectado, sea a través de este medio, sea solo desde el celular. Si tengo que ir donde una tía que vive acá cerca, yo me voy, con tal de poder dejarles un mensaje de fe, de esperanza, transformador y un mensaje de amor. Somos amados por Dios y nuestro llamado es a expresar ese amor de Dios. Que Dios les